Bueno, un par de apuntes acerca de los archivos de Epstein y el correlato astrológico, la traducción astrológica, la sincronía astrológica que se puede un poco interpretar de este momento. Creo que en primer lugar y como eje central, si hablamos de poner en el colectivo, dispersar sobre la sociedad o sobre la comunidad, en este caso a nivel mundial, una serie de datos y de informaciones y de fotografías, de archivos y de entramado de poder y divulgarlo sin filtros, habla mucho de un Plutón en Acuario. Plutón tiene que ver con el poder, pero Plutón también tiene que ver con sacar a la luz la mierda de ese poder, sacar a la luz lo tabú, lo obsceno, lo vedado, lo que no se puede decir, lo traumático, lo sexual. Y Acuario es eso, es el colectivo, es la sociedad, es el grupo, es aquellos que son mayoría a pesar de que el poder se concentra en una minoría. Pero no solo eso. Por Plutón, hace muy pocos días, pasó el Sol, pasó Venus, pasó Mercurio, pasó Marte. Cuando Venus y Mercurio pasaron por arriba de Plutón, fue la conferencia en Davos donde Donald Trump y su yerno mostraban con maquetas el hermoso resort que iban a armar en la costa de Gaza, vendiendo esas vistas como paradisíacas mientras el Estado israelí seguía bombardeando en simultáneo a esa conferencia. Mercurio tiene que ver con la negociación, Venus tiene que ver con los recursos. Pasar por arriba de Plutón también es como pasar por arriba de los muertos y hacer negocio con eso. O intentar vender, eso es Mercurio, este pedazo de tierra, que también puede ser como un recurso natural, puede tener que ver con Venus, al mejor postor, hacer negocios, aún con un Urano en Tauro en ese momento retrógrado. Urano se puso directo hoy, 3 de febrero. Pero además, Sol-Plutón también muestra como la potencia máxima del poder podrido. Esta gente, estos 4, 5, 6 perversos, que ya no hay como, es inefable describirlos y es una pérdida de tiempo, son hijos de un Plutón en Capricornio. Que Plutón en Capricornio daba la sensación de como que ya sabemos cómo es el poder. Es eso que pensábamos, bueno, siempre fue así nos organizamos, esta gente siempre es la misma. Pero Plutón en Capricornio dice, che, pero ahora te lo muestro. Esa sospecha, eso que decíamos tácitamente, esto que siempre nos organizamos de esta manera, bueno, ahora ¿sabes qué? Te lo muestro, mira, es así. ¿Sabes qué? Es peor de lo que creíamos, porque con el tiempo, que tiene algo que ver con Capricornio, el proceso del tiempo, se fue exacerbando, se fue chiclando, fue desdibujándose el exceso de poder, el abuso de poder. Abuso es una palabra muy plutoniana también. Entonces, tenemos a este Plutón en Acuario que desnuda todas las energías que lo atraviesan, pero también Plutón en Acuario es darle poder a los márgenes de los colectivos, a los márgenes sociales, a aquellos y aquellas anómicos y anómicas de la sociedad, los que están por el borde, los que caminan por el filo de lo aceptado socialmente. Y una de las cosas que noto, sobre todo con el caso de Epstein, es que lejos de amedrentarse, las disidencias o las minorías, o en este caso también otro foco que ha sido muy de Saturno en Piscis, que ya hablaremos de eso, de Neptuno en Piscis, un poco el tema de la inmigración y que esté como en tela de juicio, que eso sea como achacado de culpable de ciertos desajustes políticos y económicos en los países, cuando sabemos que no es, o los pobres, o los niños, o los viejos, o las viejas. En ese sentido, cuando estas personas son señaladas, de repente con un Plutón en Acuario, con un Saturno un poco más fuerte, eran reprimidas, eran silenciadas, eran llamadas a silencio. Eran guardadas, eran escondidas, puestas abajo de la alfombra.
Sin embargo, este Plutón en Acuario creo que lo fortalece, les hace subir la voz. También Mercurio pasó por arriba de Plutón para el colectivo. Entonces también hablemos más fuerte, tomemos el poder, no dejemos que esto nos pase por encima. Y otra cosa que tiene Mercurio pasando por arriba de Plutón y estando en Acuario todavía, ni que hablar con Marte, acompañado con Marte, que eso también es la acción potente, el corte, el hasta acá llegué, es también el tomar la palabra por quienes no quieren hablar de estos temas. Si Mercurio se asocia a veces con el periodismo o con la comunicación en un sentido más llano del término, si se quiere, los medios de comunicación, y estos están comprados por ese poder de las 4 o 5 perversos que son siempre las mismas caritas, las figuritas repetidas, quienes están sosteniendo y dándole vigencia a la agenda del archivo, de los archivos del caso de Epstein, son las personas. Son las propias personas, son las redes sociales, es la sociedad la que empuja para que sea agenda, al menos en algunos medios de comunicación, si se quiere, que están más creados y sostenidos, no tanto por las élites económicas típicas, sino por los usuarios, quienes con un clic alimentamos nuestro propio algoritmo. Basta con entrar una noticia, guardar otra, compartir, repostearla, o darle un like o comentarla como para que enseguida nuestro algoritmo fermente sobre ese tema al que le estamos prestando atención. Por lo tanto, si bien esto puede ser un exceso de información sin chequearse y que circule mucha basura, también es cierto que estamos como sociedad o como colectivo, incluso a nivel mundial, creando una agenda de medios paralela a la estándar, paralela al poder de Plutón en Capricornio, por ejemplo. Es una agenda que tiene su propia fortaleza porque no depende del entramado de poder clásico. Estamos también descubriendo con Plutón en Acuario un tipo de poder que desconocíamos las dimensiones de perversión que abarca. Estamos extravasándonos en los límites de lo comprensible, más allá de lo imaginable, de lo que creíamos que era y cómo funcionaba el mundo. Esto me lleva a pensar en que si Plutón, transitando por Acuario, lo que hace es sacar a la luz lo mejor y lo peor, digamos, lo que hay que limpiar de la energía, si Acuario tiene que ver con las utopías, Plutón nos va a mostrar que en realidad estamos viviendo una distopía, como para empezar a sembrar otra visión de humanidad. Que claro, Plutón recién entró a Acuario, está muy verde, así que esa visión va a llevar un par de décadas, ni más ni menos. Pero, y acá me meto con el tema de qué humanidad empezamos a forjar, tomo el ingreso de Neptuno en Aries. Neptuno en el grado 0, en el grado creador del zodíaco, en el grado 0 de los 360, en el signo de los inicios, de la energía, de la potencia, de la acción visceral, pulsional, de la valentía, del coraje, de la energía emprendedora, pionera, con un planeta visitándole que viene de su casa, que viene de su residencia, que era Piscis, a decir, ya no tengo memoria, empiezo de cero con un nuevo sueño, con una nueva manera de empatizar, de hallar paz, de encontrar el amor, de ver cómo convivimos. Pero Aries no va en consonancia con ese amor infinito y sin distinciones y sin forma que propone Piscis en algún aspecto, sino que va a buscar su propia creencia, su propia matriz visionaria o su propia matriz de creatividad, Neptuno en Aries, así sea totalmente despojado de referencias y de antecedentes, va a ir por su sueño, va a ir por su proyecto, va a ir por lo que le mueva la tripa, convencido de ser su propio gurú
y de tener sus propios valores. Porque lo que venimos destruyendo, Plutón en Acuario va a ir diciendo a poco, esto está podrido, esto está podrido, esto está podrido, esto está podrido. Y van a empezar a actuar en conjunto, tanto Neptuno con Plutón, como ahora Saturno, que es quien se puede poner más tirante, se puede poner más autoritario, se puede poner más represivo, pero también se puede poner las pilas para empezar a construir de cero algo que ni nos habíamos imaginado, pero ante toda esperanza perdida, que es un poco el fin de ciclo de Piscis, ante todo paraíso que no fue, que también es un poco lo que Saturno vino intentando armar en Piscis y no ha podido, pues está con Neptuno, que Saturno arma, Neptuno diluye, Saturno estructura y Neptuno desilusiona. Ahora es borrón y cuenta nueva. Plutón en Acuario colectivamente nos puede dar una sensación interna de si hay que derrumbar todo y arrancar de cero, pues a por ello, porque esto ya no se sostiene más. Y para más, en nada, en abril, a fines de abril, entra Urano en Géminis para hacer un triángulo con esta gente que ya está moviéndose y entrando en una conversación diferente, lo cual nos va a dar, como regente de Acuario, donde está Plutón, una manera de vincularnos y de hacer red mucho más dinámica, mucho más curiosa, mucho más acelerada, pero también mucho más cercana. Géminis no excava, no se va mucho de sus límites. Es el de al lado, es el parecido, es el que le puede dar curiosidad por lo que le aporta, por lo que puede aprender, por lo que puede compartir. Es su otro igual, es su compañía, pero en este caso una compañía que envisione un mundo totalmente diferente, revolucionario y que conecte de una manera mucho más cercana al aquí y al ahora. Estamos en un cambio que no vale la pena empezar a predecir o empezar a especular el qué vendrá. Yo en los hechos no tengo idea para dónde vamos. Pero este cimbronazo sin dudas nos va a hacer cambiar un poco la paleta de colores energética, porque venimos de una era donde la tierra y el agua nos movían y nos daban la ciclicidad y nos daban el tempo y nos daban la materia prima para sostener la vida, y ahora la vida se va a tener que sostener a fuerza de aire y fuego, a fuerza de acción y de pensamiento, a fuerza de socialización y de quebrar patrones kármicos, a fuerza de ponerle el cuerpo y de hacer red, a fuerza de crear nuevas leyes y de tener nuevas metas. No es hora de quedarse quieto esperando, es hora de moverse.